Gracias. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título Una semana gloriosa. Diga conmigo, una semana gloriosa. ¿Sabe? Hoy vivimos en medio de una generación para la cual en su gran mayoría los resultados pesan más que los procesos que nos llevan a los resultados. Yo considero que la vida de una persona no puede juzgarse solo con base en los resultados que ésta tiene. Pienso que la vida de una persona se debe evaluar también desde la perspectiva de sus procesos. Y es que no todas las personas tienen las mismas capacidades y no todas las personas reaccionan de la misma forma ante circunstancias semejantes. De ahí que sea importante siempre considerar el proceso y la forma en la cual se respondió ante este, para que de esta forma podamos tener una comprensión más amplia acerca de los resultados obtenidos. Hoy día muchas personas simplemente juzgan en razón del resultado, pero pocas personas se interesan en el proceso que produce el resultado. Todos podemos atravesar por situaciones semejantes, pero no todos reaccionaremos ni responderemos de la misma manera. De ahí que haya resultados diversos y distintos. Hoy vamos a analizar los sucesos que tomaron lugar durante la última semana de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo, quien por mandato del Padre vino al mundo a dar su vida en sacrificio por nuestros pecados. Sabemos que las implicaciones del sacrificio de nuestro Señor Jesús son muchas. Sin embargo, considero de gran valor el que conozcamos un poco más acerca de los eventos y los procesos que tuvieron lugar en la recta final del ministerio de nuestro Señor y Salvador. El presente estudio que les voy a mostrar a continuación no fue realizado por su servidor. Yo hice una selección de todo ese estudio. Este estudio fue realizado por el hermano Juan Terranova, maestro de la Biblia, traductor y editor, así como participante en la versión traducción del lenguaje actual. Este hombre fue presidente de la Sociedad Bíblica Argentina por muchos años. Así que vamos a trabajar un poco sobre la investigación que este teólogo realizó y va a ser de bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque a través de este estudio vamos a conocer qué sucedió la última semana en la cual el Señor Jesucristo estuvo ejerciendo su ministerio en la tierra y cuáles fueron los procesos que enfrentó durante esa recta final del ministerio. Hoy vamos a intentar sintetizar lo que años atrás eran 7 predicaciones en una, porque los pastores citaban en esta Semana Mayor a todas sus ovejas a que se reunieran todos los días. Y todos los días había una explicación sobre qué había pasado ese día en la vida de Cristo. Así que yo se las voy a ahorrar y se las voy a poner fácil, ya que a duras penas a algunos de ustedes los tengo los martes. Imagínense si los cito diario. Pero bien, avancemos. ¿Qué sucedió el domingo pasado? El domingo pasado, como ya lo mencionamos en la predicación del domingo, precisamente el Señor Jesucristo tuvo su entrada triunfal a Jerusalén. Eso es bien interesante porque si ustedes se dan cuenta, de acuerdo a la expresión de Juan, Jesús está cumpliendo una palabra profética. Vaya conmigo a Juan capítulo 12, vamos ahí. Juan capítulo 12, versos del 12 en adelante. Y dice la palabra de Dios así: al día siguiente, muchos de los que habían ido a la fiesta se enteraron de que Jesús se dirigía a Jerusalén. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo gritando a voz en cuello: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. La gente tiene en mente que Jesús va a establecer un gobierno terrenal. Pero lo que la gente no entiende y muchos de sus discípulos no alcanzan a comprender es que la misión de Jesucristo era restituir y traer libertad a todos aquellos que a causa del pecado habíamos sido alejados de Dios.
Dice la palabra del Señor, Jesús entró en un burrito y se montó en él, como dice la Escritura. No temas, oh hija de Sión, mira que aquí viene tu rey montado sobre un burrito. En algunos comentarios bíblicos usted va a encontrar que en el contexto de esta época los reyes hacían sus entradas triunfales cuando conquistaban una nación, un pueblo, una aldea en caballos, y esto daba símbolo o era sinónimo de autoridad y poder. Pero Jesús está entrando en un burrito, una bestia de carga. Lo que Jesús está demostrando con esto es su humildad para tomar lo que el pecado le arrebató al ser humano. Teniendo toda la autoridad del cielo, Él con humildad declara que está listo para nuevamente tomar aquello que nos fue arrebatado a causa del pecado. Y dice la palabra del Señor en el verso 16: al principio sus discípulos no entendieron lo que sucedía. Solo después de que Jesús fue glorificado, se dieron cuenta de que se había cumplido en él lo que de él ya estaba escrito. Entonces encontramos un panorama en el cual Jesús está siendo recibido en la entrada a Jerusalén por la gente y siendo reconocido como el rey de Israel. En el verso 17 dice: la gente que había estado con Jesús cuando él llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de entre los muertos, seguía difundiendo la noticia. Muchos que se habían enterado de la señal realizada por Jesús salían a su encuentro. Por eso los fariseos comentaban entre sí: como pueden ver, así no vamos a lograr nada. Miren cómo lo sigue todo el mundo. Y es que ya en el corazón de los fariseos estaba el capturar a Jesús y el enjuiciarlo. Continuemos sobre la semana. ¿Qué sucede el día lunes? Bueno, el día lunes es un día muy interesante, porque es cuando se da la historia de la higuera estéril, es cuando Jesús purifica el templo, es cuando unos griegos buscan a Jesús y Jesús les anuncia su muerte, es cuando los judíos expresan su incredulidad, cuando Jesús maldice la higuera y regresa, y ustedes se dan cuenta que la higuera ya está completamente seca. Y principalmente uno de los sucesos que se dan muy fuertes el día lunes es cuando la autoridad de Jesucristo es desafiada de forma oficial, es decir, le cuestionan sobre su autoridad. Son muchos sucesos los que vamos a ver, así que no los vamos a analizar todo, pero sí necesito que ustedes vayan prestando atención para que se den cuenta que la agenda del Salvador fue una agenda muy apretada, una agenda muy difícil, pero que sin lugar a dudas él, teniendo clara su meta, afirmó su rostro. ¿Para qué? Para cumplir con el propósito de Dios. Día con día usted y yo vamos a enfrentar aflicciones, vamos a enfrentar pruebas, vamos a enfrentar diferentes tipos de dificultades, pero ninguna cosa, amado hermano, debería de desviar nuestra atención del propósito para el cual Dios nos llamó. Ahora bien, vamos a considerar el primer suceso en el día lunes. Vamos a Mateo capítulo 21. Mateo 21, versos del 18 al 19. Dice la palabra del Señor: muy de mañana, cuando volvía a la ciudad, tuvo hambre. Al ver una higuera junto al camino, se acercó a ella, pero no encontró nada más que hojas. Entonces Jesús le dijo: nunca más vuelvas a dar fruto. En el Evangelio de Marcos se expresa que tenía hojas, pero carecía de fruto. Y algo que debemos de considerar es que debemos estar preparados en todo momento para el instante en el cual el Señor Jesucristo nos pida cuentas. Usted y yo debemos estar con esa mentalidad de cada día vivir bajo el escrutinio del Espíritu de Dios. Porque muchas veces pensamos que Dios solamente va a escudriñar nuestro corazón el día domingo, y solo el día domingo nos santificamos. Pero ¿sabe una cosa? La realidad es que Él está escudriñando nuestro corazón
cada día, cada momento. Y usted tiene que estar preparado, dando un fruto que corresponda con aquella naturaleza que Él ha puesto en usted. ¿Qué clase de semilla se ha sembrado en usted? El fruto que se está cosechando corresponde con la semilla que se colocó en su corazón. En este sentido, esta higuera tenía apariencia, pero carecía de sustento, de realidad. Y hoy hay un grueso de cristianos que viven de apariencias. Y sabe, necesitamos romper con esa herencia maldita. Porque si vivimos simplemente intentando aparentar ser algo, llegará el día en el cual el Señor nos pida cuentas de nuestra vida y como esta higuera no estemos preparados. Otro suceso interesante es la purificación del templo. En Mateo 21, versos del 12 en adelante, dice la palabra de Dios que Jesús entró en el templo y echó de allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Entonces él dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en una cueva de ladrones. Se le acercaron en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero cuando los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley vieron que hacía cosas maravillosas y que los niños gritaban en el templo: Hosana al hijo de David, se indignaron. Jesús el día lunes purifica el templo y es cuando el celo por la casa de Dios lo consume. ¿Sabe? Sería realmente increíble que nosotros como creyentes del siglo XXI comenzáramos a experimentar un poco más de celo por las cosas de Dios. Lamentablemente hoy vivimos en una sociedad acostumbrada a hacer lo mínimo necesario, donde no hay realmente un celo por las cosas de Dios. Cuando se trata del trabajo, cuando se trata de la escuela, cuando se trata de mis compromisos personales, ahí sí soy muy celoso, que no ocupen mi agenda. Puedo muchas veces renunciar a aquello que me corresponde realizar en las cosas de Dios para cumplir con otras áreas que me exigen de mi tiempo y capacidad. Y la realidad es que en muchas de estas ocasiones tomamos esta clase de decisiones porque tristemente para nosotros el reino de los cielos no es prioridad. No sentimos celo por las cosas de Dios. Nos da exactamente lo mismo que se haga o no se haga, que se realice o no se realice, que se proyecte o no se proyecte. Y sabe, yo pienso que deberíamos de tener ese mismo sentir, esa misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Tener celo por las cosas de Dios. Exigirle al predicador o al maestro un estándar. Pero ¿qué sucede muchas veces? Venimos con más sueño que ganas, con más ignorancia que información. Porque no estamos leyendo la palabra de Dios, porque no estamos orando, porque no estamos buscando realmente el tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Cómo puede surgir celos de una relación inexistente? Solamente cuando hay un vínculo real, cuando hay un vínculo verdadero, cuando hay un vínculo profundo, es cuando puede surgir ese celo de querer que las cosas se hagan de forma correcta, de forma adecuada, de forma digna. Le pregunto, ¿piensa usted que la forma en la cual está usted ministrando a Dios es digna de Él? ¿O estamos simplemente tratando de cumplir sin exigirnos realmente? Porque si no te estás exigiendo realmente, entonces no estás tomando las cosas de Dios en serio. Y Jesús purificó el templo precisamente por eso, porque la gente iba supuestamente a adorar, pero no estaban haciendo las cosas bien, no lo estaban tomando en serio. Y Jesús ardió en ira santa. ¿Cómo es ira santa? Si ira es uno de los 7 pecados capitales. Sencillo,
La motivación es lo que determina. Por eso les decía el día domingo, si cuentas para ejercer un juicio solo con información, te vas a equivocar. Solo hasta que conoces la profundidad de un corazón y descubres su motivación, es que entonces tu juicio puede ser un juicio justo. En este caso, Jesús conocía el corazón de la gente y sabía que lo que estaban haciendo era de labios para afuera, que se cumplía en ellos la profecía de Isaías cuando éste declaró: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Cuando Jesús lo vio, se indignó porque no estaban dignificando a su Padre. Estaban tomando lo santo como común. Y obviamente Él quiso establecer un parteaguas en la historia. Qué hermoso sería que cada uno de nosotros viviéramos con esa visión y con esa mentalidad de provocar un parteaguas en la historia de la iglesia a partir de nuestra existencia. El otro punto que vamos a analizar es el de cómo es que ponen en duda la autoridad de Jesús. Vamos a Mateo 21 y vamos a leer a partir del verso 23. Dice la palabra de Dios así: Jesús entró en el templo y mientras enseñaba se le acercaron los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo, y ellos le dijeron: ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te dio esa autoridad? Ellos están desafiando la autoridad de Jesús. Están considerando que Él no tiene autoridad para hacer lo que hace y por eso lo increpan. Y Jesús les dice: yo también voy a hacerles una pregunta. Si me la contestan, les diré con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde procedía? ¿Del cielo o de la tierra? Usted conoce el contexto. Ellos dijeron entre sí: si decimos que era del cielo, Él dirá que por qué no le creímos. Si decimos que era de la tierra, etcétera, etcétera. El punto aquí es que dijeron: no lo sabemos. Y esta es la posición que muchos cristianos hoy toman cuando de reconocimiento de autoridad se trata, porque no queremos asumir la responsabilidad que nos implica el reconocimiento de la autoridad de Dios sobre nuestra vida. Queremos ser cristianos, pero sin autoridad de nuestra vida, sin la autoridad de la palabra de Dios que esté dirigiendo nuestros pasos, sin la autoridad espiritual terrenal que Dios estableció en la tierra para aconsejarnos, para dirigirnos, para encaminarnos en un camino de justicia, sin la autoridad divina del Espíritu Santo redarguyendo nuestro corazón y guiándonos a toda verdad. No queremos eso, queremos ser cristianos sin reconocimiento de autoridad. Y sabe, tenemos que cambiar. Si lo que realmente queremos es cumplir con el propósito de Dios. El día martes es un día muy intenso. Jesús se encuentra en el Monte de los Olivos y es ahí donde desarrolla uno de sus discursos más largos. Y también es ahí donde Él expresa las profecías acerca del fin. Ahí, en este día martes, es cuando Jesús da su discurso del Monte de los Olivos, y el comienzo de los dolores también lo expresa en esta parte, y comienza a profetizar sobre lo que será la venida del Hijo del Hombre, las señales del advenimiento, el juicio en la venida del Hijo del Hombre. Vamos a checar algunas citas y vamos primero con el comienzo de dolores. Marcos capítulo 13, vaya allá, Marcos capítulo 13. A partir del verso 5, y dice la palabra del Señor así: tengan cuidado de que nadie los engañe. Comenzó Jesús a advertirles: vendrán muchos que usando mi nombre dirán yo soy, y engañarán a muchos. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. El Señor Jesucristo está hablando de que es necesario que la humanidad atraviese por un proceso de estrechez, por un tiempo de dificultad, y esto será solamente una señal de que el tiempo de la venida del Señor estará cerca. Será la señal del comienzo
de los dolores. Así como a una mujer le llegan los dolores de parto y comienzan las contracciones, pero no es ya el momento del alumbramiento, así exactamente estas señales serán para la humanidad. Fíjese lo que continúa diciendo la palabra del Señor. Verso 8: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos por todas partes, también habrá hambre. Esto será apenas el comienzo de los dolores. Pero ustedes, cuídense. Los entregarán a los tribunales y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa comparecerán ante gobernadores y reyes para dar testimonio ante ellos. Pero primero tendrá que predicarse el evangelio a todas las naciones. Y cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo declaren lo que se les dé a decir en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y les darán muerte. Todo el mundo los odiará a ustedes por causa de mi nombre, pero el que se mantenga firme hasta el fin, ese será salvo. Lucas capítulo 21, vamos allá. En Lucas capítulo 21, a partir del verso 21, encontramos la profecía acerca de la venida del Hijo del Hombre. Y dice: entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Ese será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres, temerosos por lo que va a sucederle al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. El Señor Jesucristo este día está profetizando acerca de lo que va a venir. Y una de las cosas que Él quiere que tengamos presente es que aun cuando los problemas o las circunstancias comiencen a golpear a la iglesia, nosotros debemos de mantener nuestra frente en alto, nuestra cabeza erguida. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Y vendrán y surgirán muchas situaciones difíciles que van a golpear a la iglesia, y que aunque en parte muchas de estas profecías aún no se cumplen, se van a cumplir y no tardarán en hacerlo. Lo importante es que nosotros nos demos cuenta de qué forma estamos caminando con el Señor. Marcos capítulo 13, volvamos allá. Marcos capítulo 13, a partir del verso 28. Y dice: aprendan de la higuera esta lección, tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el tiempo está cerca a las puertas. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Avanzamos. Si el día miércoles, es decir, mañana, finalmente se establecen los arreglos para traicionar a Jesús. Vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra del Señor en Mateo 26, versos del 1 al 5. Y es cuando surge el complot del Sanedrín para arrestar y matar a Jesús.
Esto se da en el Monte de los Olivos y en la corte del sumo sacerdote. Mateo capítulo 26. Mateo 26, versos del 1 al 5. Y dice la palabra del Señor así: después de exponer todas estas cosas, Jesús les dijo a sus discípulos: como ya saben, faltan 2 días para la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para que lo crucifiquen. Se reunieron entonces los jefes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo en el palacio de Caifás, el sumo sacerdote, y con artimañas buscaban cómo arrestar a Jesús para matarlo. Pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. Ya el Sanedrín, ya los ancianos, el liderazgo, el sumo sacerdote están realizando ese complot, están llegando a ese acuerdo para poder arrestar y matar a Jesús. Ahora veamos lo que continúa en la escritura diciendo en ese mismo capítulo de Mateo, Mateo 26, pero en los versos del 14 en adelante. Y es cuando el Sanedrín llega a un acuerdo con Judas para traicionar a Jesús. Verso 14 del capítulo 26, dice la palabra de Dios así: uno de los 12, el que se llamaba Judas Iscariote, fue a ver a los jefes de los sacerdotes, y él les propuso: ¿cuánto me dan? Y yo les entrego a Jesús. Decidieron pagarle 30 monedas de plata, y desde entonces Judas buscaba una oportunidad para entregarlo. ¿Cuánto recibió Judas por traicionar a Jesús? Si analizamos qué es lo que se podía comprar con 30 monedas de plata, de acuerdo a lo que la ley de Dios establecía, este era el costo de un esclavo. A Jesús, el Sanedrín lo veía como un hombre peligroso, pero sin valor. No tenía valor para ellos, era un estorbo. Y lo que le ofrecieron a Judas por Jesús fue lo que se pagaba por un esclavo. ¿Y qué nos podemos dar cuenta? Que para Judas tampoco Jesús tenía valor, porque lo traicionó por una cantidad insignificante que posiblemente podría haberle dado placer por un momento temporal, pero no tenía trascendencia. La pregunta obligada para nosotros es: ¿por qué estamos traicionando a Jesús? Tal vez no nos está entregando el pecado 30 monedas de plata. Muchas veces simplemente lo estamos traicionando por nada. Y somos peores que Judas Iscariote. Porque es lamentable cuando no llegamos a establecer profundidad en nuestra relación con el Señor, y entonces no tenemos las convicciones que nos permitan mantenernos a su lado y ser fieles a Él. Yo pienso que al analizar todo lo que Jesucristo realizó durante esta semana, pienso que debería de despertar en nosotros un sentir de mayor compromiso hacia aquel que dio su vida por nosotros. Es triste cuando nos damos cuenta que estamos traicionando la fe por nada, por pecados que posiblemente ni siquiera llegan al punto de satisfacernos, por actitudes y tantas otras cosas que permitimos en nuestro corazón, que poco a poco nos van mermando la fe, la pasión, el impulso. Y como Judas, le damos la espalda a Cristo. El día miércoles, Judas acuerda traicionar a Jesús, y a partir de ese momento su mente gira en torno a
¿en qué momento lo voy a entregar? Él empieza a trabajar en su mente la traición. Llega el día jueves. El día jueves fue un día lleno de actividades. Estuvo muy fuerte la actividad del día jueves. Y es que durante este periodo se realiza la última cena, se da la traición y vienen los juicios que enfrenta el Señor Jesús. Lo primero es que encontramos que hay una preparación para la cena de la Pascua. Después viene el comienzo de la comida de la Pascua. Posteriormente se da el lavamiento de los pies de los discípulos. Jesús les declara que hay un traidor entre ellos. Todos de alguna manera están consternados y Pedro le dice al Señor que si es posible él va a morir por él, y es cuando Jesús le predice por primera ocasión que lo va a negar. Termina la cena del Señor y él termina la comida, termina la celebración de la Pascua y él instituye la cena del Señor. Posteriormente Jesús es traicionado, es arrestado y es abandonado por sus discípulos. De esta primera parte del jueves vamos a ver algunos pasajes que son muy interesantes, como es el comienzo de la comida para la Pascua. Acompáñenme a Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y a partir del verso 14 dice la palabra del Señor que cuando llegó la hora, Jesús y sus apóstoles se sentaron a la mesa. Entonces le dijo: he tenido muchísimos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. ¿Cómo se celebraba la Pascua tradicionalmente? Recuerden que la Pascua fue constituida y establecida, así como ordenada por Dios, mientras que el pueblo de Israel se encontraba cautivo en Egipto. Tenían que celebrar la Pascua la noche en la cual el ángel destructor llegaría a Egipto para matar y aniquilar a todos los primogénitos. Y ellos debían de celebrar la Pascua y colocar la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas y en sus ventanas. Donde el ángel destructor viera la señal, no entraría. Juan, cuando reconoce el ministerio del Señor Jesucristo, hablando de Juan el Bautista, una de las primeras cosas que él expresó fue: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús está ansioso de celebrar la sombra de lo que será en él una realidad, porque para esta cena se sacrificó un cordero. Y él sabe que aquello de lo cual están participando en esa mesa es solo un símbolo de lo que él horas más adelante va a cumplir al pie de la letra. Él está deseoso de participarlo con sus discípulos. ¿Por qué? Porque era el momento en el cual él habría de revelarles más acerca del propósito de Dios para él. Después de que ellos están ahí cenando, Jesús le lava los pies a sus discípulos. Juan capítulo 13. Y dice la palabra del Señor: se acercaba la fiesta de la Pascua. Jesús sabía que le había llegado la hora de abandonar este mundo para volver al Padre. Y habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Llegó la hora de la cena. El diablo ya había incitado a Judas Iscariote, hijo de Simón, para que traicionara a Jesús. Sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio
y que había salido de Dios y a él volvía. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto y se ató una toalla a la cintura. Luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarles los pies a sus discípulos y a secárselos con una toalla que llevaba a la cintura. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: ¿Y tú, Señor, me vas a lavar los pies a mí? Entonces Jesús le dijo: ahora no entiendes lo que estoy haciendo, le respondió Jesús, pero lo entenderás más tarde. Entonces Pedro protestó y le dijo: no, jamás me lavarás los pies. Y Jesús le dijo: si no te los lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces, Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y Jesús le respondió: el que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, pues ya todo su cuerpo está limpio, y ustedes ya están limpios, aunque no todos. Jesús sabía quién lo iba a traicionar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Jesús le lava los pies a sus discípulos, dándoles ejemplo de humildad, sencillez y servicio. Algunas de las cualidades que se pierden con el paso del tiempo, en la medida que nos, permítame la expresión, añejamos en la religión. Porque no es lo mismo tener años en Cristo que tener años en la práctica de una religión. En la práctica de una religión usted se añeja. En Cristo usted se renueva día con día. Entonces sí hay una gran diferencia. Cuando tú estás en Cristo, servir te nace, te brota, y lo quieres hacer con prontitud, con excelencia, con libertad, con liberalidad, con espontaneidad. Pero cuando ya no estás en Cristo, cuando estás en la práctica de una religión, entonces es que todas las actividades se tornan difíciles, pesadas, abruman, y comienzan a ser una carga dura que desempeñar cada vez que tenemos que realizarlo. La pregunta aquí sería si en realidad estamos participando del Espíritu de Jesús. Estamos sirviendo con alegría, con prontitud, con expectativa. Estamos siendo generosos al momento de servir, o estamos haciendo lo mínimo necesario. Me encanta la expresión de Jesús cuando Pedro se niega a que él le lave los pies. Y Jesús le dice: no entiendes lo que hoy estoy haciendo, pero lo que hoy estoy haciendo, lo estoy haciendo por tu bien. Y Pedro seguía sin entender. Y finalmente le dice: bueno, si no me permites lavarte los pies, no tendrás parte conmigo. Y Pedro dice: Señor, entonces no solo los pies, lávame las manos y la cabeza. Báñame completo, quiero tener parte contigo. Y Jesús dice algo bien interesante. Dice: el que se ha bañado no necesita lavarse sino los pies. ¿Por qué? Jesús está haciendo alusión al modelo del tabernáculo del Antiguo Testamento. Porque usted recordará que cuando se entraba al tabernáculo, lo primero que usted veía antes de accesar al tabernáculo propiamente era una puerta finamente recamada de 4 diferentes materiales: lino, púrpura, escarlata y pelo de cabra. Esos 4 materiales finamente recamados representan los 4 evangelios. Cada elemento representa un evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Cada elemento representa algo muy interesante. El púrpura, por ejemplo, el rey. El escarlata, el Hijo del Hombre. El pelo de cabra, la ofrenda por el pecado. El lino fino, el hombre perfecto. Y cada uno de los evangelios apuntan a una de esas características en Cristo. Entonces usted no podía introducirse a la presencia de Dios sin antes tener un encuentro con Jesús. Recuerde que todo el Antiguo Testamento nos revela a Jesús en una sombra, y todo el tabernáculo revela a Cristo.
Entonces lo primero que ves antes de tener un encuentro con Dios es a Cristo, y tú debes de tomar una decisión de qué haces con Cristo. Una vez que tomaste una decisión por abrazar a Cristo, te introduces al tabernáculo y lo primero que encuentras es el altar del sacrificio. Es un lugar de muerte. El Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús está implicando la muerte a nosotros mismos para poder ser fieles discípulos de Él. El segundo elemento que encontramos dentro del tabernáculo es el lavacro. Y el lavacro es un mueble realizado en bronce al alto pulido que está relleno de agua. La finalidad de este es que el sacerdote, antes de aventurarse a entrar al lugar santo, a través de este mueble debía de autoexaminarse. Por eso la Escritura dice: examínense ustedes mismos. A través de la palabra de Dios, descubran cuáles son las motivaciones de su corazón, descubran si realmente están en Cristo. Si se los dice el pastor, no lo van a aceptar, pero el Espíritu que vive en la palabra se los puede revelar si ustedes tienen un corazón enseñable. El sumo sacerdote debía presentarse frente a ese mueble y examinar sus vestidos, y debía de lavar sus manos y lavar sus pies. ¿Por qué? Porque las manos eran símbolo de las obras y los pies símbolo del caminar diario. Jesús dice: si se ha bañado, no necesita lavarse sino los pies. Jesús está hablando de que su sacrificio es suficiente para presentarnos justos delante de Dios. Sin la mediación de las obras, las manos no necesitan lavarse, porque es por fe que nos relacionamos con Cristo. ¿Comprende? Pero es responsabilidad de cada uno cómo desempeña su caminar en Cristo. Por eso los pies es necesario que sean lavados. Amén. Bien, Jesús identifica que hay un traidor. Esto se da en la misma cena. Marcos capítulo 14, vamos allá. Marcos capítulo 14, verso del 18 en adelante, dice la palabra de Dios: mientras estaban sentados a la mesa comiendo, dijo: les aseguro que uno de ustedes que está comiendo conmigo me va a traicionar. Ellos se pusieron tristes y uno tras otro empezaron a preguntarle: ¿acaso seré yo? Él contestó: es uno de los 12, uno que moja el pan conmigo en el plato. Mire, el mexicano es muy espléndido con las visitas. Y si usted conoce a alguien por primera vez, usted culturalmente no tiene ningún problema compartir su torta a la mitad y decir: pues mira, aunque sea de frijoles, pruébala, tú la mitad y yo la mitad. Y sentarse los dos en una banquita y comerse su torta de frijoles. Pero cuando hablas de la cultura judía, eso no es así. Para que dos personas puedan participar de los alimentos, tienen que tener realmente un vínculo. Y llegar al grado de mojar tu pan en el plato del Señor hablaba de intimidad. Es como que usted quiera meterle la mano a mi plato. Cuando mi esposa teníamos poco tiempo de casados, ella tenía esa costumbre, hasta que no se daba cuenta que me molestaba mucho que metiera su mano a mi plato. Hasta que un día le dije: te va a salir el perro, ¿eh? ¿De qué hablas? Digo: no me gusta que estés manoseando mi comida. ¿Y quién creen ustedes que hoy lo hace? Sin fijarse si me gusta o no. Ana Laura. Pasa el tiempo y el tiempo te va cambiando. Pero volviendo al texto sagrado, solamente con quien tienes verdadera intimidad puedes compartir lo más secreto de tu corazón, lo más profundo
y recibir de esas personas lo que sea, hasta los reclamos más hirientes, y no hay problema, porque el vínculo lo garantiza. Tienes libre acceso. ¿Quién va a traicionar a Jesús? Alguien que tiene libre acceso. Y todos se sacan de onda y dicen: ¿seré yo? ¿Seré yo? Uno de los 12. Obviamente él sabía quién, pero no quería que los demás le hicieran bullying. Quería darle una oportunidad a Judas. Más adelante usted conoce, Pedro le dice: yo voy a morir por ti. Y Jesús le dice: de cierto te digo, Pedro, que antes de que el gallo cante me habrás negado 3 veces. Terminan de cenar y el apóstol Pablo nos da la revelación en 1 Corintios 11:23. Yo mismo les transmití lo mismo que me fue transmitido a mí, que la noche en la cual el Señor Jesucristo fue traicionado, comió pan. Y comienza a darnos la institución de la Santa Cena. Esa noche, después de que el Señor instituyó la Santa Cena, va con los discípulos a orar al Getsemaní, y ahí es donde Judas dice: ahí es donde lo puedo traicionar, porque ahí solo estamos los 12. Y entonces les avisa al Sanedrín que Jesús va a estar solo. ¿Se acuerdan ustedes una de las estrategias de guerra que empleó David para deshacerse del esposo de Betsabé? ¿Cómo se llamaba el esposo de Betsabé? Urías. David mandó una carta y dijo: déjenlo solo. Por buen soldado que sea, estando solo, lo van a matar. Y Judas sabía que, aunque fueran muy acelerados los discípulos, en este caso Pedro, que es el que sacó la espada y le rebanó la oreja a Malco, con todo y eso, los discípulos en su momento iban a verse intimidados y iban a dejar solo a Jesús. Vea lo que dice la Escritura, Juan capítulo 8. Hay un paralelo de este pasaje en Marcos, en el cual dice la Escritura que habiendo arrestado a Jesús, agarran a un joven que estaba durmiendo ahí, y este estaba solo cubierto con una sábana. Cuando vio el borlote y todo el movimiento, se echó a correr, lo agarraron de la sábana y él prefirió correr desnudo a que lo agarraran y lo relacionaran con Cristo. Juan capítulo 18, versos del 12 en adelante, dice: también Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó al huerto, a la cabeza de un destacamento de soldados y guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos. Llevaban antorchas, lámparas y armas. Jesús, que sabía todo lo que iba a suceder, le salió al encuentro. Jesús sabe que vienen por él, y en lugar de esconderse o en lugar de huir, le sale al encuentro. Él ya estaba preparado. Eso es algo que debemos de considerar, en el sentido de que va a haber situaciones en nuestra vida en las cuales, amados hermanos, tengamos que antes ser fortalecidos en Dios para poderlas enfrentar de manera correcta. Si queremos hacerlo en nuestra fuerza, vamos a fracasar. Recuerde que Jesús pasó tiempo en oración antes de que llegara la turba. Él puede salir y enfrentarlos porque ya ha sido fortalecido por Dios. Tiempo antes de esto, Jesús está orando con el Padre y le dice: Padre, si es preciso, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Y el Padre guarda silencio. Ya lo hablamos en la eternidad, lo sabes. Jesús afirmó su corazón, y cuando llegó la turba, salió el encuentro. ¿A quién buscan?, les preguntó.
Ellos contestaron: a Jesús de Nazaret. Yo soy, respondió él. Judas, el traidor, estaba con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, dieron un paso atrás y se desplomaron. Fíjese nada más la unción que había sobre de Cristo, el poder que había sobre del Señor, que cuando Él expresó su identidad, los soldados se desplomaron ante Él. Entonces Él les volvió a preguntar: ¿a quién buscan? A Jesús de Nazaret, repitieron. Ya les dije que yo soy. Si es a mí a quien buscan, dejen que estos se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que se había dicho: de los que me diste, ninguno se perdió. Simón Pedro, que tenía una espada, la desenfundó e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole en la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. El jueves no ha terminado y comienza, después de la aprehensión de Cristo, una serie de juicios que Él va a enfrentar durante esa noche y la madrugada del viernes. La primera fase judía del juicio ante Anás. Llevan a Jesús ante Anás. Después, en la segunda fase, llevan a Jesús ante Caifás y el Sanedrín. En la casa de Caifás es que Pedro niega al Señor Jesucristo. Viene una tercera fase del juicio y se da ante el Sanedrín. Vamos a verlo. Lucas 22 del 61 al 71. Lucas 22, vamos rápidamente. El Señor se volvió y miró directamente a Pedro. Se está cumpliendo la profecía de que Pedro lo había de negar. Verso 62, Pedro salió de allí corriendo y lloró amargamente. Verso 63, los hombres que vigilaban a Jesús comenzaron a burlarse de él y a golpearlo. Le vendaron los ojos y le increpaban: adivina quién te pegó. Y le lanzaban muchos otros insultos. Al amanecer se reunieron los ancianos del pueblo, tanto los jefes de los sacerdotes como los maestros de la ley, e hicieron comparecer a Jesús ante el consejo. Si eres el Cristo, dínoslo, le exigieron. Jesús les contestó: si se los dijera a ustedes, no me lo creerían, y si les hiciera preguntas, no me contestarían. Pero de ahora en adelante el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. ¿Eres tú entonces el Hijo de Dios?, le preguntaron a una voz, y él le respondió: ustedes mismos lo dicen. ¿Para qué necesitamos más testimonios?, resolvieron. Acabamos de oírlo de sus propios labios. Él dijo: ustedes lo dicen. Es como si te dijeras: es como tú quieres. ¿Para qué te explico? Ya lo aceptaste, ya lo aceptaste. Él no dijo nada. Simplemente: tú lo has dicho. El punto aquí es que en esta fase comienzan a mostrar tanto desprecio por el Señor que lo llevan al siguiente nivel, porque todo hasta aquí ha sido un juicio entre judíos a nivel sacerdotes y el Sanedrín. Se introduce el remordimiento y suicidio de Judas Iscariote. Cuando Judas Iscariote se da cuenta que lo están condenando al Señor, quiere arreglar las cosas devolviendo las monedas. Y el sumo sacerdote le dice: lo que tú sientas no es mi problema, yo cumplí con pagarte. Judas avienta las 30 monedas, sale de ese lugar y va y se ahorca. La diferencia entre Pedro y Judas, entre el que uno se ahorca
y el otro es restituido radica en la diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Judas tuvo remordimiento, y el remordimiento siempre es una cadena, un yugo. El arrepentimiento te hace libre. Ellos resolvieron llevar el juicio al siguiente nivel. Y entonces lo primero que hacen es presentar a Jesús ante Pilato. Pilato lo envía a Herodes y Herodes lo devuelve a Pilato. Me encanta un diálogo que tienen entre Jesús y Pilato, y una de las cosas es que Pilato le pregunta a Jesús: ¿qué es la verdad? Pilato tiene la verdad frente a sus ojos y no la puede ver. Y es lo que hoy día en muchas personas sucede. Tienen la verdad del evangelio ante sus ojos y no la pueden ver, porque tienen prejuicios, porque tienen ideas equivocadas, porque tienen pensamientos gobernantes erróneos. Nos movemos de día. El viernes se da la crucifixión. Comienzan los soldados romanos a burlarse de Jesús, y es que inicia el peregrinaje hacia el Gólgota. 6 horas Jesús estuvo crucificado. 6 horas de agonía. Y al final el Señor Jesucristo entrega el Espíritu, declarando: consumado es. Hay testigos de la muerte de Jesús, y hay quienes certifican su muerte y quienes piden su cuerpo. José de Arimatea, que es alguien cercano a Pilato, va y pide el cuerpo de Jesús y se le concede. Entonces el cuerpo de Jesús es puesto en una tumba, en un sepulcro labrado en la roca. La tumba es vigilada por las mujeres y resguardada por los soldados. ¿Por qué? Porque comenzaron a decir que Jesús había prometido resucitar. El Sanedrín estaba más atento a las palabras de Jesús que sus propios discípulos. Y ellos dijeron: recordamos que ese engañador, cuando vivía, dijo que iba a resucitar. Así que manda a poner una guardia en el sepulcro, porque si vienen sus discípulos de noche y se roban el cuerpo, el rumor de la resurrección nos va a salir más caro que si mejor tomamos nuestras precauciones. Entonces Pilato ordenó una guardia y sellaron el sepulcro. Y las mujeres que habían estado con Jesús se dieron cuenta dónde estaba resguardado el cuerpo y que había una guardia de soldados cuidándolo. Eso sucede el viernes. Alrededor de las 3 de la tarde Jesús entrega el Espíritu. El día sábado, el apóstol Pedro nos da una revelación de qué es lo que sucedió, y es que Jesús predica a los espíritus encarcelados. Esto es algo muy interesante y que no voy a poder desarrollarlo a profundidad en 2 minutos. Pero la finalidad de este suceso es el que Jesús se presenta en el mundo espiritual para declarar y revelar el plan perfecto del Padre, a través del cual la humanidad podría ser redimida. Entonces, todos los que habían muerto sin Cristo y los que habían muerto teniendo fe en Él, fueron testigos de esa revelación. En esa misma expresión, en esa misma manifestación espiritual, en la cual muchos eruditos concluyen en que Jesús descendió al mismo infierno para arrebatarle las llaves del infierno a Satanás, es decir, despojarlo de toda autoridad,
allí se reconoció su señorío y su dominio sobre toda potestad, sobre todo gobierno y sobre todo nombre que se nombra. En otras palabras, Él descendió, la Escritura lo expresa así en otras traducciones, a las partes más bajas de la tierra para revelar el propósito de Dios para la salvación de la humanidad. Y al revelarlo, avergonzaba a Satanás y lo hacía culpable de haber atentado contra el Hijo de Dios. Es algo muy interesante, pero sobre todo lo más valioso de esto aplica también a aquel pasaje que dice: y habiendo descendido a las profundidades, llevó cautiva la cautividad. Jesús traspuso a aquellos que estaban en el seno de Abraham y los llevó a la presencia del Padre, en el paraíso, no en el cielo, en el paraíso. Pero la primera persona que entra con derecho legal al paraíso es el ladrón, que muere después de Jesús. Porque Jesús le dice, estando en la cruz: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús ya no habla del seno de Abraham, porque ya en la mente de Jesús está todo lo que va a acontecer y cómo legalmente Él le va a dar derecho al hombre que muere en Él de tener acceso a un lugar de mayor jerarquía y cercanía a la presencia de Dios hasta el cumplimiento de los tiempos. Amén. Y finalizamos con el día domingo, que Jesús resucita, se aparece primeramente a María Magdalena, se aparece a los discípulos en el camino a Emaús. ¿Recuerda usted esa historia? Jesús se apareció a muchos discípulos, pero solamente escogí algunos eventos que realizó, pero tuvo muchas apariciones ese día. Y finalmente los reúne, los bendice, los comisiona y asciende a los cielos. Y esto, amados hermanos, nos habla de el plan maestro de Dios para traer redención y salvación a los hombres. Esta salvación que nos ha sido dada es una salvación muy grande y tenemos que valorarla, tenemos que atesorarla, tenemos que protegerla, tenemos que cultivarla e incrementarla. ¿En qué sentido? En el sentido en el que debamos de cuidar nuestra fe para que ésta crezca y entonces la verdad del Evangelio se haga cada vez más sólida en nuestro corazón. Amén. Bueno, a grandes rasgos estos fueron los sucesos que pasaron durante toda esta semana. Fueron las actividades en las cuales el Señor Jesucristo estuvo involucrado y los procesos que Él vivió, desde una traición, tumultos, golpes, insultos, vejaciones, para finalmente Él estar a la diestra de Dios. Póngase de pie, vamos a dar gracias.